Juan capítulo 6, versículo 22 en adelante hasta el versículo 59. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, versículo 22. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había venido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Bien, hermanos, hasta ahí la palabra del Señor. En esta mañana estaremos
viendo la segunda parte de la Cena del Señor, que la Cena del Señor es más que un simple memorial. Hemos visto que la Cena del Señor es un memorial, es cierto, pero hay más que eso. En la Cena del Señor, hermanos, Cristo está presente. No como Roma dice, que su cuerpo está físicamente presente en el pan y su sangre físicamente presente en el vino, no. Pero Cristo está presente de forma espiritual, real y verdaderamente presente. No es como otros cristianos creen, que la Cena del Señor solamente es un recordatorio de la muerte de Cristo y que lo único que el cristiano tiene que hacer es en su mente recordar que Cristo murió hace 2000 años, pero que ya no hay más nada. Hermanos, si esto fuera verdad, entonces ¿por qué los corintios estaban enfermándose y muriéndose? Porque estaban tomando la Cena del Señor indignamente. Si es un simple recordatorio y no tiene más nada, el pan y el vino, entonces ¿por qué hay juicio y castigo para aquellos que lo toman indignamente? Ahí está el problema, hermanos. Es necesario entender que el pan y el vino, aunque no se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, aún así, hermanos, Cristo está verdaderamente presente en los elementos, no de forma física, sino de forma espiritual, de forma espiritual. Por eso es de que la Cena del Señor es tan importante entenderla, pero también practicarla, porque a través de la Cena del Señor el verdadero cristiano es alimentado espiritualmente, aunque es pan, vino literal, pero eso nos alimenta espiritualmente. El cómo esto pueda suceder, yo no lo sé, no lo sabemos, es un misterio. Cómo este pan, cómo este vino, cuando se toma en fe, puede alimentarnos, puede fortalecernos espiritualmente, es verdad, pero cómo eso funciona, no lo sabemos. Y en esta mañana veremos uno de los versículos o pasajes que hablan, hermanos, de una manera clara, directa, de que la Cena del Señor es más que un simple memorial, que en la Cena del Señor nosotros estamos comiendo a Cristo y bebiendo la sangre de Cristo, no literalmente, pero de manera espiritual. No es que el cuerpo de Cristo lo comamos en el pan y bebamos su sangre en el vino, no. Es que espiritualmente nos estamos apropiando de su persona, de todo lo que Cristo es, nos estamos apropiando de Él en la Cena del Señor. Y aunque la lectura es un poco extensa, hermanos, yo quiero hablarles un poco del contexto de estas palabras del apóstol Juan. Esas palabras que Juan dijo, hermanos, tienen su contexto en la alimentación de los 5,000. Se reunieron 5,000 personas a escuchar a Jesús y ya era tarde y ellos pues tenían hambre. Y Felipe, Cristo le preguntó a Felipe si había algo para darles de comer, y Felipe dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 5. Y versículo 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Así que Andrés se acerca y le dice: bueno, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero ¿qué son 5 panes y 2 peces para tanta gente? Imposible alimentar a una multitud con 5 panes y 2 pececillos. Eso es imposible. Versículo 10, entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos
que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hermanos, este claramente fue un milagro de la multiplicación de la comida. Cristo multiplicó los 5 panes de cebada y los 2 pececillos. Cristo multiplicó de tal manera que comieron 5,000 personas. Pero no solamente comieron y se saciaron, sino que además sobraron 12 cestas llenas de pedazos. Es como que en el día de hoy, hermanos, hay una multitud de 5,000 personas y no haya que comer, y que le hubieran traído al Señor una pizza, aunque sea pizza gigante. ¿Qué es una pizza, hermanos, para 5,000 personas? Una pizza se la come una persona solamente, ¿no es cierto? Bueno, de esa pizza el Señor ora y ahí comen todos de esa pizza. 5,000 personas. Y todavía le sobran 12 canastas llenas de pedazos sobrantes ahí, hermanos. Este milagro fue algo grande. Fue un prodigio de Cristo. Pero lo que Juan, hermanos, quiere capturar es este incidente de la multiplicación de los panes. Pero él dice algo interesante, que Cristo el versículo 22, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y vea la respuesta de Cristo a esa gente que lo buscaba. El versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Vean la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino ¿por qué? Porque comisteis el pan y os ¿qué? Saciasteis. Ustedes me siguen y me buscan no porque vieron que yo multipliqué los panes y los peces, sino me siguen porque llenaron su estómago, se saciaron y quieren comer más. Pero ¿saben qué? No me busquen por eso. Búsquenme, vengan a mí para que yo les dé el verdadero pan, la verdadera comida, de la cual esa comida los va a saciar siempre. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, aún después de ver las señales, hermanos, ellos no creían en él todavía. Lo seguían, lo buscaban, pero porque él les había saciado el estómago, pero no porque realmente ellos creyeran en él y estuvieran convencidos de que él era el Mesías, el Salvador. Ellos no creían en él todavía. Eso es lo que Juan trata de mostrarnos, de que ni aún las señales que ellos veían podían convencerlos de que Cristo era el Mesías, de que Cristo era el Hijo de Dios. Versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo. El versículo 31 dice: ellos respondieron: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. En otras palabras, Moisés les mostró un milagro a los israelitas. Por eso ellos creyeron que él era un verdadero profeta de Dios, porque él hizo que Dios les diera maná, pan del cielo les dio a comer. En otras palabras, hermanos, les estaban sacando en cara a Cristo que él, aunque había multiplicado los panes y los peces, es cierto,
pero no había hecho un milagro como el que Moisés hizo. ¿Cuál milagro? El que descendiera pan del cielo para que ellos comieran. En otras palabras, hermanos, esta gente era tremenda. Esta gente quería comer pan todos los días de manera gratis. Ellos querían que Cristo les proveyera pan diario con el pretexto de ver un milagro, por parte de Cristo. ¿Acaso no habían visto el milagro de la multiplicación? Hermanos, lo acababan de ver y aún así ellos no creían en Cristo. Cristo les responde: de cierto os digo que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ahí le dicen: bueno, Señor, si es así, entonces danos siempre este pan. Danos siempre este pan. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Cuando se encuentra con Cristo, Cristo le dice: mujer, si yo te diera de la verdadera agua, jamás volverías a tener sed. La mujer le dice: oh, qué maravilloso, Señor, dame esa agua para que ya no venga yo a sacar esta agua aquí. Hermanos, pensando siempre en términos materiales, ¿no es cierto? En términos materiales, siempre pensando en los beneficios materiales que Él puede darme a mí. Dame siempre este pan, para que ya no tenga que levantarme temprano por las mañanas e irme al trabajo a ganar el pan de cada día. Pues, hermanos, todo el mundo quiere eso, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere el pan de balde, ¿no es cierto? Que nos den el pan de balde. Y los judíos no eran la excepción. Ellos querían ese pan de balde. Danos siempre este pan, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Notemos bien, hermanos, que Cristo está hablando acerca de algo espiritual. Algo espiritual. Creer en Él, creer verdaderamente en Él, es lo que hace que una persona pase de muerte a vida, y que esa persona realmente pueda tener un encuentro personal con Él y pueda ser saciado espiritualmente. No físicamente, espiritualmente. Ser saciado. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Hermanos, comenzaron a discutir entre ellos diciendo: ¿cómo es posible que Él diga del cielo he descendido? A ver. ¿No es este Jesús el hijo de José y María? ¿Acaso no conocemos nosotros a sus padres? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? ¿Cómo dice Él? ¿Cómo se atreve a decir que Él ha descendido del cielo cuando nosotros sabemos de dónde viene? ¿Sabemos de quién es hijo? ¿Sabemos cuándo nació? Ya me imagino, hermanos, a los mayores de edad, a los ancianitos, decirle: pero Jesús, yo me acuerdo cuando tú andabas jugando las canicas, ¿cierto? Te veía allá en el barrio, cuando eras un niño. Yo te conozco donde naciste, conozco a tus padres. ¿Cómo pues dices tú del cielo descendido?
En otras palabras, conocemos tu origen. Tu origen, ok. Conocían el origen terrenal de Cristo, hermanos, pero no el origen celestial de Él. Ellos no conocían el origen celestial. El origen terrenal sí, porque Él había nacido de una madre terrenal, como todos los niños, pero no conocían su origen divino, su origen celestial. Ellos no lo conocían. Y había disensión entre ellos debido al origen de Cristo. Nosotros lo conocemos, nosotros sabemos quién es. Él no puede decir que ha descendido del cielo porque Él nació como todo niño nace de una mujer, así que no puede decirnos que Él ha descendido del cielo. Ante esta objeción, hermanos, Cristo responde y dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. En otras palabras, es como cuando un ateo, hermanos, está en el día de hoy hablando en contra de Cristo y negando que Cristo es Dios. Y el cristiano, por más que intenta convencerlo de que Cristo es Dios y de que Él es quien dijo ser, simplemente el ateo sigue en su obstinación. Puede llegar un momento en que el cristiano diga: ¿sabes qué? Lo siento, no puedo convencerte. Lo único que te puedo decir es esto: ninguno puede venir a Cristo y ninguno puede creer en Él si el Padre que le envió no le trae a Él. Eso es todo lo que te puedo decir, lo siento. Mis palabras y mis argumentos no te van a convencer. Tal parece que no te convencen y a lo mejor no te van a convencer. Lo único que puedo decirte es que si el Padre no te trae a Cristo, si el Padre no te abre los ojos para que entiendas quién es Cristo, lo más seguro es que tú nunca vas a entender eso. Es todo. Es lo que Cristo dijo, hermanos. Es lo que Cristo dijo a los judíos. Ninguno puede venir a mí, ni ninguno puede creer en mí si el Padre que me envió no le trajera. Y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 48. Es en estos versículos, hermanos, donde empieza la controversia, empieza lo difícil. Y aquí es donde quiero hacer el énfasis de todo este mensaje, porque se relaciona con la cena del Señor. Se relaciona con lo que estamos hablando de la cena del Señor. Dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Hermanos, estas palabras son difíciles de entender. Difíciles de entender. Y esa es una de las razones por las cuales la Iglesia Católica Romana, hermanos, y algunos, incluso los padres apostólicos de la antigüedad, creían que cuando se toma la cena del Señor, se come literalmente a Cristo y se bebe su sangre de manera literal, por las palabras que Cristo dijo. Son palabras claras, duras, directas. Cristo, hermano, no da lugar para los malos entendidos. Y aun cuando ellos: ¿cómo es posible que éste nos dé a comer su carne? Hermanos, el canibalismo era prohibido. Beber sangre era prohibido. Los judíos entendían bien esto. Por esa razón, cuando Cristo usa este lenguaje: el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida en sí mismo. No puede tener vida eterna. ¿Acaso Cristo estaba diciendo o promoviendo el canibalismo? No. Pero así lo entendían los judíos. Vean bien el versículo
el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ahí en ese momento Jesucristo hubiera dicho: no, ustedes no me están entendiendo. Yo no les estoy hablando de eso, les estoy hablando de esto otro. Pero fíjense bien, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, vuelve a afirmar lo que había dicho. Y vuelve a afirmarlo con un énfasis tanto, hermanos, que él dice: no, de cierto os digo. Esas palabras, hermanos, de cierto os digo, son palabras fuertes. Eso quiere decir, no hay manera para el error, no hay manera para que yo esté equivocado. Es de cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cómo podemos entender esas palabras, hermanos? La única manera de poder entender estas palabras es a través de comprender lo que sucede en la cena del Señor. Eso es lo único, es la única manera de poder entenderlas. Lo que sucede en la cena del Señor. El apóstol Juan estaba hablando de esto para darnos a entender, hermanos, que la cena del Señor o la Eucaristía es algo con lo cual el Evangelio es presentado al creyente de forma visible. Juan Calvino dijo, hermanos, que así como el Señor le plació darnos la palabra de Él para que cuando nosotros le escuchemos creamos en Él, dice, Él también nos ha dado los elementos de la cena del Señor para que observándolos entendamos el misterio que nos ha revelado. O sea, el pan y el vino, hermanos, nos hablan de Cristo mismo. Y cuando nosotros participamos del pan y del vino, participamos de Cristo mismo. Tanto así que Cristo dijo, es como si estuvieran comiendo mi carne literalmente y bebiendo mi sangre. Pero obviamente no lo hacemos literal porque no somos caníbales, ¿no es cierto? No somos caníbales. No estamos comiendo su carne literalmente, no estamos bebiendo su sangre literalmente, pero nos estamos apropiando de Él, de Cristo. Nos estamos apropiando de Él. Esto es lo que el apóstol Juan quería comunicarnos. Versículo 54. El que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hermanos, los reformadores entendieron muy bien el significado de la cena del Señor. Ellos se opusieron a la interpretación de Roma, con todas sus fuerzas opusieron a esa interpretación, pero ellos también entendieron que el sacramento de la cena del Señor es algo más que un simple memorial. No, Cristo está presente en el sacramento. Cristo está presente en el pan y el vino. Cristo está presente, no de manera física, pero de manera espiritual. Y cuando el creyente toma el pan y bebe el vino, está apropiándose de la persona de Cristo. No solamente de lo que Él hizo en la cruz, no, de su persona, de su persona. ¿Cómo esto puede ser posible? No lo sabemos, es un misterio. No lo sabemos. Es como cuando el apóstol Pablo dijo que el que se une a una mujer cuando se casan no es más dos, sino una sola carne. ¿Cómo puede ser posible? No lo sabemos, es un misterio. Que un matrimonio sea una sola carne, que dos personas ya no sean dos, sino uno, es un misterio. No podemos entender cómo puede suceder tal cosa. Pero hermanos, el que no lo entendamos no significa que no sea cierto. Es cierto. De la misma manera, cuando tomamos la cena del Señor, nos hacemos uno con Cristo. Nos apropiamos de Él. Es la manera más íntima de poder apropiarnos de la persona de Cristo, a través
de comer el pan y beber el vino. Algo, hermanos, que para mucha gente no tiene mucho significado. Pero si no tuviera significado, el apóstol Juan no hubiera escrito esto que escribió. Cuando Cristo dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida eterna. Versículos 58 y 59. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ahora bien, los reformadores, y Calvino en especial, hermanos, dijo que la cena del Señor, cuando es tomada sin fe verdadera, no sirve de nada. Y es cierto. ¿Por qué? Porque no creemos que los elementos, hermanos, sean algo mágico, que nos concedan gracia por ellos mismos. No. Los elementos del pan y del vino surten efecto en nuestra vida solamente cuando existe fe verdadera. Si no existe fe verdadera, eso no nos ayuda en nada. Es como cuando una persona está escuchando la palabra de Dios, siendo predicada, pero no tiene fe verdadera. ¿Qué hace esa persona? ¿Recibe bendición o no recibe? No, no recibe bendición. Pero cuando una persona está escuchando y tiene fe verdadera, hermanos, esa palabra lo está alimentando, ¿no es cierto? Lo está llenando, está haciendo una obra en su corazón, en su vida, alimentándolo. De la misma manera, en la cena del Señor, el pan y el vino nos alimenta espiritualmente. Aunque físicamente no sea un alimento que nos llene o que nos satisfaga, pero espiritualmente viene a fortalecer nuestra vida. Es el punto de la cena del Señor, que en realidad es espiritual, no es físico, es espiritual. Y eso es lo que el Señor estaba tratando de mostrarnos en estas palabras, de que el comer y beber, aunque es algo físico, aún así, hermanos, tiene un significado espiritual muy importante, porque nos estamos apropiando de Cristo al momento de hacerlo. Otro ejemplo más, hermanos, la oración. La oración, para muchos pueden decir: pero ¿cómo es posible que orando tú puedas recibir esto, tú puedas recibir lo otro? Pero hermanos, en la oración, cuando un cristiano ora al Señor, ¿acaso no siente como que ha tocado el cielo? ¿Acaso no siente como que ha estado en el tercer cielo, en la misma presencia de Dios? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque todo es espiritual. No es, aunque es un acto físico, doblar nuestras rodillas, en secreto orar al Señor, es un acto físico, hermanos. La bendición es espiritual, la bendición es espiritual. De la misma manera, el acto físico de comer el pan y beber el vino es un acto físico, pero hay bendición espiritual al hacerlo. Todo aquel que lo hace con fe verdadera recibe una bendición de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender a la hora de participar, hermanos, de la cena del Señor. Pongamos de pie en esta mañana.